Listo, jóvenes. La segunda parte del video, acá ya tenemos la pizarra Jamboard, donde ya los jóvenes han contestado. Felicitaciones, en este caso a Lucía, en este caso Sandrita, también Darwin, también ha colaborado Nicole, ¿sí? Me parece que Gretel también está colaborando, pero no llegó a cargar la estampita que estaba acá a un ladito, nada más, es nota adhesiva. Abrías así, nota adhesiva, abres y digitas tu idea, pones que era principio de contabilidad. Me preguntaban cuál era la pregunta, aquí está, ¿no? La pregunta detalla que sabe sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Y me ponía sus datos para el trabajo colaborativo vía internet, ¿sí? Ahora sí, continuando con la sesión de hoy, vamos, claro, siempre dándote la más cordial bienvenida a la clase. Semana 2, estamos en esta segunda parte, hemos compartido el título del trabajo de hoy, Política Financiera y Análisis de los Estados Financieros. Consultamos los principios de contabilidad como acompañamiento a los estados financieros. Ahí vemos la respuesta. ¿Qué dijeron la gran mayoría? Vamos a ver entonces. Algunos dijeron que son parámetros que me permiten la confección de los estados financieros. En otra acá se dice, me permite como estudiante de contabilidad, ¿no? Debe ser algún análisis de estudio, ¿no? En el caso de Lucía dice son normas de información financiera. En el caso de Liliana son conjuntos. Sandrita, ¿no? Sandrita Liliana es un conjunto de reglas y normas que sirven para la guía contable, la medición respectiva, ¿no? Del patrimonio. Ya, muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión de hoy, ¿sí? Porque el tiempo en internet es oro. Listo. Me avisan si se mira, ¿no, chicos? Hola, se mira. ¿Sí? Listo. La agenda de la sesión vamos a hacer, ya hemos hecho las preguntas retadoras, la herramienta básica Jamboard, las definiciones básicas del día de hoy, el objetivo y la importancia de los estados financieros, los tipos de estados financieros, métodos e indicadores, ¿sí? Para la sesión de hoy. El logro de la sesión me permite al término es que el estudiante analice, identifica, dimensiona y muestra el dominio técnico con claridad, desenvolvimiento, manejo y recursos de las políticas financieras y análisis de estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son herramientas que me permiten analizar la situación operativa y financiera de la empresa. La importancia de los estados financieros sirve como un examen crítico, ¿no? Para ver la importancia y la viabilidad. La diferencia entre interpretación y análisis de estados financieros me da limitantes y parámetros para ingresar a este procedimiento e interactuar de manera positiva, ¿sí? Auditados, los estados financieros auditados acá podemos evidenciar en esta diapositiva, son 4, el balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo y estado de utilidad retenida. Los métodos de análisis e indicadores, ¿cuáles son? Vamos a ver, mi querido estudiante. Y por supuesto, gracias a usted, estamos trabajando lo que ha sido pizarra Jamboard. Y acuérdate que los principios de contabilidad, las NIC y las NIF, son las herramientas básicas para conocer la estructura de los estados financieros. En mi caso, también podemos traducir en puntos claves dentro del procedimiento, ¿no? Y claro que sí, vamos a trabajarlo en orden temático. El análisis de estados financieros existe análisis horizontal, vertical, punto de equilibrio, comparación de razones, método de tendencia y análisis DuPont, los más conocidos. Los ratios más fáciles de hallar son razones de liquidez, razones de administración y razones de deuda. Los ratios de rentabilidad y de valor de mercado, que son usados muchos en las tesis. ¿Cuáles son las fórmulas básicas? Rotación de inventario, costo de venta entre inventario, costo de cobro de cuentas por cobrar también entre ventas promedio, ventas promedio de pago, que son cuentas por cobrar y cobrar intermedio por día, ventas entre activos totales. Y el análisis de las deudas vigentes, ¿no? Por ejemplo, pasivo total entre activo total, que es la razón de deuda. Capacidad de pago, utilidad antes de intereses y luego los intereses totales. Análisis de rentabilidad y estados de resultados como un formato importante en este proceso y margen de utilidad. Margen de utilidad operativa y rendimiento de activos. Análisis de mercado y razón de utilidad. El análisis de largo y corto plazo. Van a haber ratios que los banqueros, empresarios y sobre todo los contadores como nosotros vamos a tener que clasificar, ¿no? Obviamente cuando son a largo plazo van de 3 a 5 años a más, a corto plazo hasta un año. Dependiendo de esa clasificación analizamos los estados financieros respectivos.
Los estados financieros proyectados son aquellos que se utilizan a futuro, es decir, podemos hacer estados financieros como balance general, estado de ganancias y pérdidas, entre otros proyectados. El balance general proyectado me presenta los estados financieros a futuro. El estado de resultados también, pero tiene una característica: calcula la utilidad neta y los flujos netos de efectivo. No hay que olvidar que la evaluación de proyectos está planeado para esta condición. El esquema de un ejemplo: en estos datos hay un ingreso, hay un costo, utilidad. Costo respectivo, la utilidad bruta menos el impuesto a la renta respectivo, me sale la utilidad neta. Luego sumamos la depreciación si es que hay algún dato positivo o negativo y el pago principal de algún préstamo y me sale mi flujo neto de efectivo. Los estados financieros ajustados por la inflación, cuando por ejemplo tenemos mercadería o insumos o también materia prima a tipo de cambio respectivo. Entonces los estados financieros tienen que actualizarse y ajustarse constantemente, o si tengo ventas también, denominación de moneda extranjera. Ajuste de precios a tipo de cambio dólar. Comprende la aplicación de los índices de acuerdo a cómo nos indica el Banco Central de Reserva y todos los indicadores bursátiles para este registro contable, también la SUNAT en su portal. El ajuste de estado de ganancias y pérdidas, la mayor parte de comparación sucede el procedimiento. Los ajustes, primer tipo y segundo tipo, por la finalidad, ¿no? Proporciona comparabilidad de los estados financieros y la información cuantitativa es cualitativa también, ya que tiene un lado normativo, numerativo, y el otro que es un texto que me permite analizar, ¿no? Identificación de los estados financieros: el nombre de la empresa, los estados de flujo efectivo, balance general, estado de cambio del patrimonio, etc., ¿no? Estructura: está el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, flujo efectivo y utilidades, como lo estamos mirando. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, un estado de resultados y un balance general. Balance general por característica tiene características de tres grupos grandes de cuentas, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio, que es la ecuación contable, ¿no? Distribuido en corriente y no corriente, es decir, a corto y largo plazo, tanto en el activo pasivo. Patrimonio, característica de lo que ya somos dueños, propietarios en el negocio. En el estado de resultados vamos a registrar las ventas, ¿no? El ingreso operacional, la utilidad bruta y después la utilidad neta, para obtener por último la utilidad líquida y la utilidad del ejercicio, ¿no? El estado de flujo de efectivo me clasifica por el origen de operación, ¿no? Proveniente de actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiamiento clasificados. Estructura de las utilidades: son aquellas que se utilizan en un año vigente en un saldo actual. Vamos a ver un casito para que veas que es súper sencillo, ¿no? Ahí vemos un balance general con calma, ¿no? Tenemos nuestro activo disgregado en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Posteriormente los no corrientes, es decir, a largo plazo, construcción, en este caso terrenos, y las reservas respectivas. Luego tenemos nuestros pasivos: cuentas por cobrar, dividendos por pagar y documentos por pagar a largo plazo, los bonos y total pasivo, mi respectivo patrimonio, acciones comunes y acciones de ganancia general. Podemos también decir un TESH, una corporación. Tenemos nuestro estado de cambio en el patrimonio, nuestro estado para poder verificar los saldos. Las ventas se registran con 505.000, ¿no? El ingreso por intereses 3.500, ¿no? Sumamos, nos sale 508.000. Posteriormente un costo de ventas de 290.000 y restamos los saldos, quedando 365.000. El ingreso antes de impuestos 143.000, el impuesto durante el año y restamos. Me queda una utilidad de 78.925. Y empezamos de esos estados financieros a sacar los ratios. Por ejemplo, activo corriente entre pasivo no corriente, 81.700 entre 26.000, ¿no? Buscamos 81.700, ¿no? Que es la fórmula, ¿no? En este caso, total activo corriente. 81.700 está aquí, ¿no? Total activo entre 62.000, que es el pasivo, ¿no? En realidad los ratios son las divisiones de los saldos, ¿no? Y son muy fáciles: activo corriente entre pasivo corriente. La prueba ácida también, que es activo corriente menos mi inventario entre mi pasivo corriente. Es lo mismo del anterior, solamente que aumento el inventario. ¿Cuáles son los métodos de análisis horizontal y vertical? Muy bien. ¿Para qué me sirve el vertical? Para identificar la estructura de la inversión, y el horizontal identificar la evolución de la empresa.
Para análisis vertical tenemos la fórmula valor cuenta y valor cuenta base, dependiendo para qué lo quiero identificar, ¿no? Ejemplo, vamos a ver un análisis vertical en una empresa de compra de vehículos. Ahí vemos, ¿no? Vamos a ponerlo grande para que se vea el efecto, ¿no? Ya nos habíamos quedado ahí. Vamos a avanzar a ver despacito. Ahí está. Vamos a ponernos en el caso de la empresa de autos. Ahí está cargando un ratito. Muy bien. Ya está. Ahí está la estructura, eso es lo que hemos visto hace un momento, y la estructura del caso práctico, ¿no? Ahí están los ratios, que es pasivo corriente, bueno, en este caso como denominador, y el activo corriente en el denominador. El saldo me indica que el 3.06 significa que cubrirán a deudas a corto plazo. Son 3 veces, es decir, por cada sol que invierto, mi razón corriente tiene una rotación de 3.6 de la razón inicial, que es 1, ¿no? 3 veces, ¿no? Y ahora sí vamos a ver el caso que les comentaba, que es el caso del ejemplo del análisis horizontal de la empresa de vehículos. Ahí vemos, ¿no? Tenemos el análisis general, que es el balance general, como dice, activo corriente 2019 y 2018. ¿Cómo se hace la variación, no? Ahí vemos, primero calculamos total activos, ponemos el 100% total activo y total pasivo más patrimonio. Luego empezamos a dividir, ¿no? Simplemente regla de 3 simple, ¿no? Si mi 100%, ¿no? Vamos a ver el anterior, ahí está, 21 y 21. Si mi 100% es el total, por cada ítem, total activo es mi nuevo 100%, divido en porcentaje y automáticamente hallamos la variación por columna vertical. Luego vemos para el estado de resultados, mi 100% es total ingresos. Ahora vamos a ver acá. Aquí me parece que hay que desear. Vamos a trabajar, ¿no? Y se calcula básicamente el porcentaje para calcular el monto hallado para este lado, ¿sí? Luego podemos llegar a una conclusión. La empresa creció en 21% en los años 2018 y 2019. Este crecimiento se evidencia en un 23% de activo corriente y un 54% en el aumento del no corriente. Eso quiere decir que el pasivo al final ha crecido en un 46% y el patrimonio un incremento del 54%, ¿no? ¿Qué estamos mirando hoy día, jóvenes, en la clase? Hemos visto la pregunta Jamboard, los principios de contabilidad básica, el objetivo y la importancia de los estados financieros, una explicación de los estados financieros, los métodos e indicadores y un caso práctico de desarrollo. La actividad para la próxima semana, que lo vamos a habilitar, está activa desde hoy, en este caso 29 de marzo al 3 de abril. Son 6 preguntitas que también te puede servir como batería de preguntas para el examen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué son los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? La diferencia entre ratios financieros y estándares, como lo has visto, dentro del grupo de clasificación, ¿ya? Y en este caso, el detalle que es análisis horizontal y análisis vertical, ¿no? Esto ya ahorita vamos a ver lo que se va a activar en el aula virtual. Entonces, recuerda que estamos trabajando en nuestra semana 2, finanzas de la empresa 1, política financiera y análisis de los estados financieros. Y recuerda que ya tus materiales están en el aula virtual. Te saluda Erika Espinosa Gamboa para la Universidad ULP. Muchas gracias a todos los jóvenes conectados.